TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Esto es una profecía de Jeremías. Se dijo muchos años atrás. Pondré mis leyes en donde. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por conglomerado de gente. Pueblo, o sea, pueblo, personas. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Tú sabes que todas las iglesias dicen, ¿cuántos conocen aquí al Señor? Y ahí dice, ninguno dirá eso. Todos los pastores del sistema siempre están diciendo, ¿alguien quiere conocer al Señor? ¿Alguien quiere entregarse al Señor? ¿Tú conoces al Señor? Y yo, pues ninguno dirá, no te atrevas a hacer eso, que eso está mal. Pero ellos lo hacen porque ellos piensan que están en pecado. Pero como nosotros sabemos que el pecado fue quitado, no tenemos que decidir preguntar eso. Lo que hay que preguntar, lo más bien es darles la información de que están bendecidos. Ahora, nosotros nos preguntamos, dice, escribiré las leyes en el corazón de ellos. Y tú sabes lo que el sistema pensó, que son leyes como la de Moisés. Por eso es que ellos no abandonan la ley, ni abandonan los profetas. Oye, dice, bueno, es que él lo dijo, escribiré en sus mentes mis leyes. Y las únicas leyes que tú conoces es la ley de Moisés. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Quiere decir que esa sabiduría predestinada era lo que Dios iba a escribir en nuestras mentes. En nuestras mentes tenía que venir un conocimiento que estaba ya predestinado. No es un conocimiento que tú lees leyendo las parábolas de Jesús. No es un conocimiento que tú lo vas a aprender en los profetas, aunque los profetas hablaban indirectamente y no muy claro sobre esto. ¿Qué él iba a escribir en tu mente? Que el profeta dijo que iba a hacerlo así. Era la sabiduría predestinada. Entonces vamos a ver ahora dónde lo dijo el profeta. Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34. Pues la persona que vive por ley dice, mira, ahora la ley no va a estar en tablas, ahora va a estar en la mente, y meten la ley de Moisés ahí. Por eso es que viven bien legalistamente, porque bueno, es que lo dijo, pues, daré mi ley en su mente, pero la ley que él iba a dar era la sabiduría oculta y no la ley de Moisés. Ahí es donde ellos se equivoca, el sistema se equivoca. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo te voy a llamar yo a ti pecador? ¿Me estoy acordando? Transgresor te pones cuando la palabra dice que tú eres un bendecido y tú dices Dios te bendiga. Ahí está. Hay transgresión del nuevo pacto. Ellos sí que están en transgresión constante. Cuando dice tú eres un predestinado, no, yo no soy predestinado. ¿Tú estás libre del diablo? No, ahí ellos transgreden la ley de Dios constantemente. ¿Cuál ley? La nueva, la que él iba a poner en tu mente. La verdadera ley que tiene que estar en tu mente. De tu mente se va a extraer el poder que va a transformar tu cuerpo. Es de tu mente. Iba a llegar un momento que de aquí, de la letra, iba a pasar por su boca y se iba a convertir en vida. Hello. Hey. Entonces, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados.
nosotros no estuvimos encerrados, porque tú has nacido después de la cruz y a ti no te toca esto. Pablo está hablando de él. O sea que tú ni tienes que pensar. Es más, yo no sé por qué hay gente guardando la ley hoy, porque ellos ni nacieron en ese tiempo. La ley fue dada para aquella gente. Mira, es más, tú nunca has estado en pecado. Porque para tú estar en pecado, tiene que haber una ley que diga que tú estás en pecado. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro maestro, nuestro ayo, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Y en qué forma te guía? Pues hablándote, diciendo, ¿puedes cumplir la ley? Tú dices, no puedo. Pues no seas estúpido, métete en fe. Vas a seguir tratando. Así que la fe, no la fe de los antiguos, esta fe, la que salva, la que te justifica. Así que la fe es, ¿por qué? ¿Por qué? No por el leer. ¿Por qué el Espíritu de Dios en el tiempo antes de la cruz de los profetas dice que el Espíritu de Dios venía y se apoderaba una fuerza de Sansón? Venía y se iba. ¿Por qué venía de momento y los hacía profetizar y se iba y los dejaba solitos? El Espíritu de Dios venía sobre ellos y los inspiraba a hablar unas palabras proféticas. Y luego el Espíritu se iba. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Y el Espíritu de Dios no puede morar donde hay pecado. Pero después de la cruz, al quitar el pecado, ahora Él vino para quedarse. Por eso es que la vida de Jesús está en ti. La vida de Cristo está en ti. Tú tienes todos los derechos de reclamar tu herencia, porque estás completo, limpio, santo y bendecido. Vamos a estar en pie, vamos por la música. ¡Abba, Padre! Vamos a seguir hablando sobre el libro de Apocalipsis. Que esto es un libro, es el libro que más ha traído al mundo religioso el título La Gran Ramera. O sea, para la iglesia, ser llamada La Gran Ramera, uno de los mejores libros que ha sido usado ha sido este. Y quisiera llamarles la atención, por ejemplo, en Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Vamos a buscar Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Sí, cuando Juan dice al que venciere, implica que tú tienes que esforzarte. Esto es un libro que cuando tú lees eso, el resto del mensaje, hermano, hay que pagarle un precio aquí. Si no vence, no te vistas que no vas. Aquí el mensaje, hermano, tenemos que hacer algo para vencer. Tenemos que tener buenas obras. Ese es el espíritu. ¿Se recuerda cuando Pablo dice, si recibís otro espíritu? Ese es el espíritu, un espíritu de obras. Ahora, yo quisiera mostrarles bíblicamente cómo escribe el apóstol de la gracia en cuanto a la parte que tú tienes que hacer. Si tú tienes que vencer o ya vencieron por ti. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Quién te lleva? Dios te lleva. Ahora mira lo que dice el verso 5 del capítulo 3. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? ¿Te das cuenta la diferencia de ese espíritu? Estamos aquí descubriendo tú y yo el espíritu del ramerismo religioso mundialmente. Vamos ahora a Apocalipsis 21, el verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Tú sabes que no es la ciudad de Jerusalén actual, porque allí no hay nada santo. Allí lo que hay son balas, explosiones, crímenes. Pero él dice que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Está hablando de la iglesia, ¿verdad que sí? Ahora, ¿dónde Pablo habla de eso, que eso ya ocurrió? Mira cómo dice Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso fue lo que Juan vio. La Nueva Jerusalén. Pues seguro, Nueva Jerusalén, porque ahora Dios la ve, hablando espiritualmente, ve a la iglesia. ¿Cómo estás tú? Con una sola ofrenda, ¿qué te pasó a ti? Perfecto para siempre. Juan estaba en un espíritu de turbación y estaba viendo calles de oro y estaba viendo bajar una ciudad que tenía medidas, una ciudad que tenía tantos codos de largo y tantos copas. Parecía un ingeniero. Miren, una ciudad que bajaba del cielo, que solo cabían unos cuantos. Y por lo tanto este libro no es un libro confiable. Esto es un libro que Dios lo puso ahí para confundir al mundo religioso en lo que llegaba a la final trompeta. Cualquier tema que no tenga concordancia con gracia, inmediatamente tú lo descubres. Dices, ¿por qué estos últimos libros, como el de Santiago, el de Pedro, por ejemplo, dice que la fe es un don? Y cuando a ti se te da un don, tú lo tienes, es un don regalado. Pero Pedro, sin embargo, dice, hermano, añadid ustedes a vuestra fe, tienen que añadirle ustedes. ¿Y quién eres tú para añadirle? ¿Qué le vas a añadir tú? ¿Carne? ¿Experiencias personales religiosas? Así que una vez más, doy prueba de mi apostolado y sujeto esta enseñanza a todos ustedes de que estas cosas son verdad y no se dejen engañar. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, diga los apóstoles. Ahora no estamos hablando del apóstol, estamos hablando de los apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, diga edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros entendemos que el apóstol Pablo es el único el único que puso el fundamento. Él mismo lo dice, mi evangelio, pero ahora está incluyendo a los apóstoles. Y eso, usted necesita discernimiento, necesita conocimiento para entender eso que dice ahí. Eso hay que trazarlo, dividirlo correctamente. Ahora, ¿cómo lo vamos a dividir? Con la misma palabra. Gálatas capítulo 2, verso 7. 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la ¿qué? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para ¿quiénes? Para los gentiles, dando a entender que la circuncisión era para los judíos y la incircuncisión para ¿quiénes? Para los gentiles. Hay dos, ¿verdad que hay dos evangelios? Ahora, si usted coge el evangelio de los judíos y lo trae para acá, entonces se convierte en sinagoga. Por eso es que no hay iglesias hoy, lo que hay son sinagogas, porque ellos han sido edificados, ellos han hecho una mezcla, no han dividido. Pablo fue honesto. Mira, nosotros nos vamos a edificar con el fundamento de los apóstoles, pero ¿cómo tú te vas a edificar? Entendiendo que uno no es para nosotros y uno es para nosotros. Ahora, si los mezclas, estás en dos aguas.
Y entonces ahí usted empieza a mezclar esos dos fundamentos. Y un día el pastor viene y te dice, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores. Nada de lo creado ni lo por crearse podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Pero en esa semana se le mete otro espíritu, porque como él está en dos fundamentos, y el otro domingo viene y dice, hermano, el diablo anda suelto. Es así, sí. Pero es que una persona embrujada no entiende, porque la circuncisión embruja. Tú lo que tienes son familiares embrujados en tu casa. Los que no quieren venir para acá están embrujados. Mira el fundamento que tú tienes que estar. Hay dos fundamentos y tú estás llamado a estar en el fundamento del perito arquitecto. Ahora, ¿cuál es el fundamento del perito arquitecto? Léelo ahí. Dice... Como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? ¿Cuál? Entonces el fundamento de Pablo, ¿cuál era? La de Moisés se la dieron en un monte aquí en la tierra porque era de hombre, pero la de Pablo se la dieron en el mismo paraíso. Esa es la de Jesucristo. Ese es el oro, ahí donde están los metales. Lo que Dios le dio a Pablo fue la belleza de tu espíritu, el hombre interior, cómo coger de ti y sacar lo mejor de ti. Porque por dentro tú eres una vida maravillosa. Tú no eres carne, a ti no se te conoce en carne. Tú eres más el fruto del Espíritu. Eso es lo que tú eres por dentro. Y este ministerio está para partir y llegar al fruto del Espíritu que ya está en ti. Porque tú estás completo. Por eso esos ministerios de sanidad interior no te están sanando nada. Lo que hacen es jugando con tus sentimientos, con tu carne. Así es. Lo que ellos hacen es bregando con tu carne, lavándote y ensuciándotela. Y un día estás bien y un día estás mal. Y pasa al frente que voy a orar por ti. Oh, Señor bendito. Y es la mismo cuento. Esos son mentiras, esos son hechizos y brujerías protestantes. Pastor, entonces yo estoy completo. Por eso Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que comprendamos, mira, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tú eres muy bello para que alguien te esté lastimando. No te metas a esos centros espiritistas que te den más golpes. Oigan, pastor, estos dos fundamentos son espadas. Una te mata y otra te da vida. Son dos fundamentos y están escritos los dos. Uno es letra y otro es espíritu. Es la regla del Evangelio. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. No todos andan conforme a esta regla. Ahora, a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Todos los que somos perfectos, todos los que nos vemos perfectos en Cristo Jesús. Ahora, en el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, parece que se contradice, y es que está hablando de dos tipos de perfección. Está la perfección en cuanto a llegar a la madurez y a la transformación. Pero entonces acá está hablando de Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Todos los que somos perfectos, dice en el verso 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Ese es el tema de hoy, la regla del Evangelio. Sintamos una misma cosa.
Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay que tener cuidado con esos enemigos de la cruz de Cristo. Parecen amigos, pero son enemigos de la cruz de Cristo, porque dicen que todavía hay pecado, y el sufrimiento de la cruz fue para quitar el pecado del medio. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, futuro estaba hablando Pablo, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, esta regla se basa en el verdadero evangelio. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Eso es una regla. Ahora, cuando a mí me dicen, ¿cómo usted llegó a esas reglas? ¿Cómo usted llegaron a esas convicciones? Bueno, hay una regla y todos nosotros decimos que no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque el Cordero vino a quitar el pecado y lo quitó. Pero ¿quién le justifica al pecado? ¿Quién le da vivencia? ¿Quién le da? Pues Juan. Fíjate que hasta ahora estamos hablando de miembros de la circuncisión. ¿De dónde se distorsiona las obras y la gracia? De otro miembro de la circuncisión. ¿Quién? Santiago. Imagínate, bien claro lo dice en esa carta de él. Mira cómo dice, entre obras y la gracia, mira cómo él distorsiona esto. Dice en el capítulo 2, verso 24. Mira cómo él dice, el verso 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Míralo ahí escrito clarito. Mira cómo él dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese es el fundamento que estoy hablando para justificar y distorsionar la fe y las obras. ¿Y qué dice Pablo? Hermanos, son dos fuentes de agua, una dulce y otra amarga. Son dos fundamentos diferentes. Y tenemos que explicarle cuando nosotros damos testimonio de nuestra esperanza, es que nosotros cogemos información de un camino nuevo, no el camino viejo que habla. Porque hay dos caminos. Míralo allá en Hebreos 10:20. Mira cómo dice. Estos son dos caminos. Dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Camino que nuevo. ¿Dónde andan todos los protestantes, católicos y demás grupos cristianos? En el fundamento viejo, en el camino viejo, en el evangelio de la circuncisión que caducó hace 2000 años y todavía ellos lo predican y lo mezclan con nuestro evangelio. Lo que te enseño a ti viene del fundamento del camino nuevo, del fundamento de aquel que dijo, el evangelio que yo predico me lo reveló Jesucristo mismo. De ahí es donde nuestra esperanza está en pie. De ahí es donde nosotros sabemos que este cuerpo incorrupto se va a vestir de incorrupción. De ahí son nuestras verdaderas convicciones. Da testimonio de dónde es que nosotros creemos lo que creemos. Lo que creemos se basa en que hay un evangelio llamado el evangelio de la incircuncisión que se encuentra exclusivamente, solamente del libro a los romanos hasta el libro a los hebreos. De ahí, los demás libros son escritos por hombres trastornados como Pedro y los apóstoles, hombres que trastornan casas enteras, que nunca edificaron nada,
que son los que tienen a este mundo destruido con los abusos de niños, los pederastas, la pobreza en los pueblos, la fornicación que tienen con los presidentes. Vamos para Roma, un viajecito a Roma. Lo que Roma ocultó, lo que el Papa no conoce, lo que los sacerdotes no conocen, lo vamos a hablar hoy. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿En cuántas maneras? Sino que, ¿qué? Oye, estamos hablando de la ley de Moisés. Eso nadie pudo cumplirlo. Y Pablo, hablando de la ley de Moisés, dice, eso es un ministerio de muerte, de maldición y de condenación. Nadie pudo cumplirlo. Entonces ahora, por fe en Jesucristo, en ese sacrificio que tomó lugar, tú aprecias eso y dice que ya tú confirmaste la ley, la cumpliste. Pero ¿cómo que confirmamos la ley? Eso es difícil, cumplir la ley. Y fíjate si la ley es difícil, que Santiago, de la circuncisión, hablando de la ley, dice, si tú cumplieres toda la ley y violares la ley en un punto, te haces culpable por todas. Ahora, ¿por qué por fe tú confirmas toda la ley de Moisés? Porque en sí, cuando tú eres un elegido, tú eres un escogido, en tu interior, a ti no te gusta, dice, no matarás. ¿Quién quiere matar? Si tú te buscas los 10 mandamientos, tú estás a favor de ellos. Pero ¿qué sucede? Que como Cristo te colocó a ti muerto a la ley del pecado, aunque lo cometa, Dios no te ve fallándole a la ley. El hombre te ve, el prójimo te ve, pero en cuanto a Dios se refiere, dice, no, ya yo lo coloqué al muerto al pecado, libre de la ley, y en sí no la violas, tú confirmas la ley, porque el desear el bien, por eso es que Pablo dice, en el hombre interior yo me deleito, el problema es esto que está aquí. Y como este es el problema, Dios le hizo provisión a esto para que no te juzgue conforme a la carne. La provisión está en ti. A ti nadie te tiene que ayudar, y menos decir, papá Dios, ayúdame. Estás loco, muchacho, con todo lo que te ayudé. Te hice un tesoro. Sácalo del tesoro. Dios, mira, Dios ayudó. Por eso es que dice que tú estás completo en Él. Tú estás completo. Lo que pasa es que es aquí y tú tienes que sacar la provisión de tu mente. Mira lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado ya no puede ser señor tuyo, mira. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Sí, en gracia el pecado no puede ser señor tuyo, aunque falles, aunque cometas exactamente lo que dice el mandamiento, para Dios. Dice, no, para mí está perfecto, yo lo perfeccioné. Pero ¿y eso qué le pasó? Eso que lo resuelve allá abajo. Que aprenda de eso. Eso es un horno que está bregando él ahí. Que aprenda, que saque provisión de la mente. Que no esté buscando con un psicólogo, mira, ayúdame, ¿cuál es tu caso? No, que yo, olvídate de eso. Eso está, mira, oye la palabra. La palabra, la fe viene por el oír. Y en ti está la provisión. En ti está la provisión para andar en sanidad. La sanidad. Dios no te va a enviar una sanidad. Papá, Dios envía una... No, eso está en tu mente. Tú te rebuscas ahí en las paredes, ahí hay unos huequitos en las paredes. Ábrelas, hay unos safe deposit ahí. Abre, unlock. Abre eso para que tú veas que ahí ya está en ti. Diga, yo estoy completo. No te falta nada. Lo que tú necesitas es que te alumbren la luz del Evangelio. No hay situación que yo no pueda vencer. Porque tengo la provisión. Porque lo que era imposible para la ley no podía. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. Por eso esa gente que están tratando de cumplir la ley. Oye, Cristo murió, Jesús de Nazaret, y condenó al pecado en tu misma carne. Es como en el viejo pacto, te recuerdas que el ángel de la muerte venía
Y el que tenía sangre en el dintel de las puertas, pues decía, ahí no te metas, que eso está... Es cobertura. Ahí hay cobertura. Todo está bien conmigo porque yo tengo cobertura. Yo soy diferente a todos los demás. Tú eres diferente. Diga, yo soy diferente. A mí hay que respetarme. Las enfermedades me tienen que respetar. Yo estoy vacunado con la vida de Jesús. Yo estoy completo. Conmigo no se juega. Yo soy especial familia de la tierra. Un pueblo como jamás hubo delante de la faz de la tierra. ¡Abba, Padre! ¡Hey! Esto no es religión. Esto es vida. Y después dice que ustedes que son unos fanáticos, que yo le lavo y que el celebro y bien lavado, coño. Bien lavado que hay que lavar. Ojalá te lo lavara a ti también. Déjate lavarte para que vivas, para que reines. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El Señor me decía, José Luis, todas las doctrinas son mías. El hombre no puede hacer nada. Todas las doctrinas se derivan, especialmente cuando hablamos de doctrinas religiosas, cristianas, bíblicas, todas se originan de mí, porque los hombres quieren seguirme a mí, los hombres quieren servirme a mí. Unos lo hacen para arrastrar, para engañar, otros lo hacen de buena voluntad y aún pueden estar equivocados, pero lo hacen de buen corazón. Pero todas las doctrinas, todos los vientos de doctrina vienen de Dios. Él es el que las creó. La ley de Moisés. La ley de Moisés, ¿quién le dio la ley a Moisés? Dios se la dio. Pero Pablo dice que aquel ministerio, aunque tuvo gloria, era que perecedero. ¿Por qué era perecedero? ¿Qué significa perecedero? Que iba a pasar. Iba a pasar. Entonces, si iba a pasar, es un viento. Los vientos soplan y ¿qué pasa? Y pasan. Todo viento pasa. Pues la doctrina, la ley de Moisés, lo que se conoce como la ley de Moisés, fue dado por Dios, pero fue pasajero, porque pereció, porque venía un pacto mejor. También está la doctrina, una vez Pablo lo mencionó, doctrina y mandamientos de hombre. Esa Pablo la mencionó, doctrina y mandamientos de hombres. Todo eso fueron vientos doctrinales que todas nacen de Moisés. Todo hasta este día, todo viento de doctrina tiene que ver con la carne. Por eso es que el pacto de la ley fue perecedero, porque fue dada para la carne. El pacto que venía era para el hombre interior. Por eso Pablo decía, hermano, mire, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Para qué conocer a la gente según la carne? Si ya Dios no está bregando con carne, la carne terminó en el Calvario 2000 años atrás. Entonces, los vientos son enseñanza, vientos de doctrina. Entonces, Pablo sabía que la iglesia iba a pasar por diferentes vientos de doctrina. Este mundo es un mundo abusado, es un mundo, número uno, se le privó de la verdad del evangelio. A Pablo lo mataron en Roma. Hello. A Pablo lo mataron en Roma. Y allí quedó la verdad escondida. Por eso es que él dijo, tengan cuidado con lo que escuchan, sea por palabra o por carta como si fuera nuestra, porque van a escribir
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que Dios ¿qué? Les envía un ¿qué? Ahí dice que Satanás envía un poder engañoso. ¿Y por qué Satanás no puede enviar un poder engañoso? Porque él fue destruido, no hay tal cosa. Aquí el que envía lo bueno o lo malo es Dios. Yo siempre me quedaba impresionado, pues yo trabajaba en el downtown de Boston, en una asociación. Y entonces allí estaban fabricando un edificio y en ese 9, 10, 12 pisos por allá arriba, pues los vientos, como Boston es costero, queda al lado de la playa, y los vientos allí, especialmente en invierno, son bien fuertes. Entonces los trabajadores tenían que trabajar recostados del viento. O sea, el viento era tan fuerte que tú no podías estar así, porque entonces tú tienes que trabajar recostado y entonces el viento te aguanta y tú haces todo recostado del viento. Ahora, si ese viento para, te vas de espalda. Y en un viento de eso, un obrero, o sea, el viento de momento se paró y él se fue de espalda y se cayó y se mató. Porque es que todos los vientos cesan. Tiene que tener cuidado porque si está en un viento, el viento un día va a cesar. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, 6:17, ahí estamos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de ¿qué? Atiende bien, hay una forma de doctrina. Pablo el apóstol dice que él tiene una forma de doctrina. Ahora, fíjate, hay otra forma de doctrina que es la ley que te hace siervo del pecado. Pero si él está en ley, en un viento de doctrina como la ley, él es siervo de pecado aunque no peque. Es siervo de pecado. Porque en la mente él ve pecado, porque la doctrina le hace ver pecado. Pero si tú te colocas en la doctrina donde Pablo te entrega, eres siervo de justicia, aunque peques. Aunque falles, sigues siendo siervo de justicia. Naturalmente te pueden venir consecuencias por ese comportamiento. No estamos invitando a nadie a portarse mal. Pero depende qué cabeza te representa a ti. Si Moisés te representa a ti, tú estás en pecado. Si el resucitado te representa a ti, tú estás en justicia, tú eres justo. Porque esa es la forma de doctrina a la cual te entregaron. Tú no tienes opción de ser otra cosa. Pastor, entonces usted me dice a mí que yo estoy obligado a estar bajo la gracia. Si eres gentil, tú debes colocarte bajo la gracia. Esa es la cubierta angelical. Ese es el apostolado que la gente no entiende. ¿Sí? Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, vientos. Para los tiempos de Pablo estaba aquello lleno de vientos, lleno de ventarrones. Ya para ese tiempo, imagínense hoy. Hoy, tú no ves que es que hay gente que inventan doctrinas. Hay una sola doctrina, la que me protege a mí. ¿Cómo tú puedes saber si esta iglesia es verdadera y aquí no hay engaño? Fácil, lee tu Biblia y colócate en la doctrina de la gracia, lo descubres. ¿Cómo tú sabes si yo soy un apóstol falso o un apóstol verdadero? Fácil, vela y escucha mis labios que yo estoy diciendo. Eso es fácil. Pablo dijo bendecido, que yo digo bendecido. Pablo dijo predestinado, que yo digo predestinado. Pablo dijo escogidos por Dios ante la fundación del mundo, que yo digo lo mismo. Pablo dice que es bajo la gracia, y yo digo bajo la gracia. Sencillo, yo no estoy diciendo nada nuevo, no tengo revelaciones nuevas. Y entonces ellos dicen que yo digo que yo tengo una revelación especial, que hay que someterse a mí, que lo que yo digo es lo que se hace. Pero si es que lo que yo digo es lo que está en el fundamento. Pero tú, Tito, tú, los demás no lo están haciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con qué. Hay una verdad, no son muchas verdades, es una verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad.
Dile al que está a tu lado, yo no estoy bajo ningún viento de doctrina.